Bien, buenas tardes nuevamente. Les agradezco, por favor, no se les olvide, por favorcito, en el chat del lado derecho, en la parte superior del lado derecho está el chat. No se les olvide, por favor, ponerme su nombre, los datos que les había solicitado que hicieran favor de ingresar, ¿vale? Para llevar un control y sobre todo para la elaboración de documentos. Al final, recuerda que al final, antes, perdón, después de la sección de preguntas y respuestas, también por ahí se van a volver a anotar. Recuerden lo que es importante este proceso, ¿vale? Y en 1 minuto, 2 minutos estamos empezando. Bien, si me lo permite, el doctor Gerardo Illescas, vamos a dar inicio a esta segunda ponencia virtual. Les agradezco infinitamente el estar aquí con nosotros. Generalmente les damos 5 o 10 minutos, se han de acordar, generalmente les damos 5 o 10 minutos para que ingresen más personas. En esta ocasión, ese tiempo lo vamos a agarrar o lo vamos a ocupar para permitirme presentar al doctor Gerardo José Illescas Fernández. Digo, tiene un currículum inmensamente impresionante, entonces este tiempo lo trataré de ocupar para sintetizar un poquito su currículum, de lo contrario, 2 horas, 2 días, 2 meses creo que no me alcanzaría. Si me lo permites, compadrito, el doctor Gerardo Illescas es técnico en urgencias médicas nivel avanzado por parte de la Cruz Roja Mexicana, es médico cirujano egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, es especialista en urgencias médicas quirúrgicas, medicina del estado crítico y medicina de aviación. Tiene un diplomado en epidemiología aplicada por parte de la Universidad Autónoma de México, tiene un diplomado en administración de los servicios de salud, tiene un diplomado en manejo del dolor, Academia Mexicana de Cirugía de la Universidad de La Salle, tiene un diplomado del manejo del dolor, un diplomado en gerencia para instituciones de salud por parte de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México, es evaluador del programa Hospital Seguro de la Sociedad, de la Organización Panamericana de Salud, y dentro de sus actividades profesionales fue jefe del Cuerpo de Apoyo Médico y Rescate de la Asociación Mexicana de Rescate, jefe médico de la Unidad de Rescate Paramédico de la Estación de Bomberos de Naucalpan, subjefe del servicio médico, médico responsable del equipo de hockey sobre hielo, médico responsable del programa de examen de periódicos de Colgate Palmolive, médico responsable del equipo de hockey, asesor del Comité de Desastre del Centro Hospitalario 20 de noviembre por parte del ISSSTE, asesor del Programa Técnico en Urgencias Médicas de la Cruz Roja Mexicana, supervisor operativo del Sistema de Atención Médica Prehospitalaria, director de la Escuela Nacional de Técnicos en Urgencias Médicas, instructor de reanimación cardiopulmonar básica y avanzada por parte de la American Red Cross,
instructor del Pre-Hospital Trauma Life Support por parte de la Asociación Nacional de Técnicos de Emergencias Médicas, instructor ATLS, entrenador de instructores en reanimación cardiopulmonar, miembro de la Comisión de Medicina Prehospitalaria de la Sociedad Panamericana de Trauma, responsable del comité de la Comisión de Técnicos de Emergencias Médicas de la Asociación Mexicana de Medicina y Cirugía del Trauma. Ahí me permito hacer un pequeño paréntesis, es ahí donde tuve el gusto de conocerlo, donde empecé a incursionar en el área de capacitación, de enseñanza. Es jefe de la sección de transporte de vehículos de emergencia de la Cruz Roja Mexicana, asesor de la presidencia del Comité Nacional de Capacitación, asistente de la Dirección Médica del Hospital Central de la Cruz Roja, asesor y consultor en medicina de urgencia, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Cirugía del Trauma, editor médico de Ciencia y Cultura Latinoamericana, director médico del Hospital Alerta Médica Internacional, presidente de la Asociación Mexicana de Medicina y Cirugía del Trauma, jefe del Servicio de Urgencia del Hospital Obregón, médico adscrito al Servicio de Urgencia, director médico operativo de Elite Medical Care, subdirector médico de la Policía Federal, director de Servicios Médicos de la Policía Federal, asesor del programa de salud por parte de la Cruz Roja Internacional, fundador y director general del Instituto Científico para la Docencia e Investigación en el Cuidado de Urgencia, miembro fundador y activo de la American Red Cross, miembro asociado de la Brigada Rotaria, y así también me permito que es autor de varios libros de urgencia y emergencia médica, intra y hospitalariamente, como el de técnicos de urgencias médicas, acciones para salvar una vida, de socorrismo, RCP básica para niños, bebés, RCP para la población civil, transportación aeromédica, electro, soporte vital en trauma para enfermería, criterios para la atención inicial de lesionado, hemorragias, entre otros. Y por último, discúlpeme, trato de hacerlo un poco apresuradamente para no quitarle su tiempo. Tiene unas distinciones, un reconocimiento de la Asociación Mexicana de Rescate, un testimonio de reconocimiento de la Dirección General de Policía y Tránsito del Distrito Federal, una felicitación de la Secretaría General de Protección y Vialidad del Distrito Federal, un reconocimiento al mérito policial en 1985 por parte de la Dirección General de Protección Civil y Vialidad, un reconocimiento del Transporte Aéreo Federal, un reconocimiento al mérito policial, un agradecimiento a la Dirección de Educación Especial de la Secretaría de Educación Pública, un diplomado al agradecimiento de la Delegación León, carta de reconocimiento por parte de la Cruz Roja, y por último, quiero también presentarles, y con esto los dejo con el doctor Illescas. El doctor José Gerardo Illescas Fernández es nuestro director médico, quien va a estar trabajando con nosotros en el próximo Simposio Internacional de Reanimación Cardiopulmonar en el mes de octubre. Sin más preámbulo, compadre, te dejo micrófonos. Buenas tardes. Miguel, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos por disponer de un poquito de este tiempo libre que tenemos poco, con la finalidad de seguirnos entrenando para dar una mejor atención a este nuevo tipo de paciente que surge a través de una situación de emergencia epidemiológica y que ha puesto en jaque a los servicios de salud en la mayor parte del mundo. En nuestro país no ha sido la excepción, y una de las partes que quizás se ha descuidado más y en la cual quiero poner mucho énfasis es en la parte prehospitalaria. ¿Cómo vamos a transportar a estos pacientes que ya tenemos un alto índice de sospecha o bien ya son pacientes COVID-19 confirmados y por cuestiones de necesidades operativas o ocupación hospitalaria hay que trasladar de una a otra unidad hospitalaria? Esta situación, lógicamente, es importante determinar que hay que valorar perfectamente y preparar el traslado. No es nada más decir, vamos a llevarlo, tomarlo como agarramos las maletas en el viaje y salir corriendo. Es importante tener comunicación directa con el personal médico y de enfermería que está haciéndose cargo de nuestro paciente para que sepamos su estado clínico actual, qué tratamiento tiene instituido, cuál ha sido la respuesta al mismo, tener los últimos controles de signos vitales y los resultados del laboratorio y gabinete. Con esto nosotros vamos a permitirnos tener un panorama importante
de qué condición va a prevalecer durante el traslado y qué recursos vamos a necesitar para el mismo. ¿Cuáles son las indicaciones reales para el traslado de estos pacientes? La primera es pacientes que requieren ventilación mecánica en zonas de espera donde ya no hay la posibilidad de ingresarlos a una unidad de cuidados intensivos. Esto se va a agudizar en los próximos días por la curva epidemiológica que estamos viviendo en esta fase 3, donde vamos a tener un flujo mayor de Doctor, pacientes a los hospitales. doctor, si me permite, a quien está presentando su pantalla, Floriberta Marín, por favor, si puedes tocar donde dice detener presentación, por favor, para poder seguir viendo la presentación, si fueras tan amable. ¿Ahí está bien? Deme un segundo, doctor. Por favor. Floriberta Marín, si me escuchas, de favor, si puedes tocar en tu celular donde dice detener pantalla, el recuadro azul, para poder continuar viendo la presentación. Muchas gracias. ¿Puede reiniciar su presentación, doctor? Reenviar su presentación, por favor. ¿Ahí está bien ya? Hay que hacer el proceso nuevamente, doctor, por favor. Permíteme. Claro que sí, gracias, doctor. Gracias a todos los asistentes. Un momento, por favor. ¿Y estamos Listo, listos? doctor, muchas gracias. Ok, no hay de qué. Bueno, comentábamos que hay que tener indicaciones claras para el traslado. El segundo paciente candidato es aquel paciente que ya no tiene lugar, ya no hay una cama disponible en el sitio donde se encuentra porque ya se sobresaturó este mismo centro y no ha sido factible reubicarlo en la misma unidad hospitalaria. Y finalmente también vamos a categorizar las unidades de atención médica, aquellas de alta prioridad, y algunos pacientes que no requieran cuidados intensivos pueden ser reubicados en otras unidades hospitalarias. Entonces, esto nos va a permitir hacer más efectivo el trabajo de traslado y optimizar la respuesta hospitalaria. Con esta puntuación nosotros vamos a poder evaluar a cada uno de los pacientes. Noten ustedes que tiene varios parámetros que tenemos que considerar en la evaluación del paciente. Si nosotros utilizamos esta pequeña tabla, podemos establecer fácilmente lo siguiente, que es el riesgo de traslado. Vamos a categorizar a los pacientes de riesgo bajo cuando tengan una puntuación para COVID-19 menor de 5, que tengan ventilación mecánica no invasiva de bajo riesgo, que aún no hayan requerido drogas vasoactivos y no tengan hipertermia ni hipotermia, es decir, que estén normotérmicos. El paciente de riesgo moderado tendrá una puntuación COVID-19 mayor de 5, o bien alguno de los parámetros de la puntuación con un valor de 3. La ventilación mecánica debe tener una FiO2 mayor del 0.75. Puede estar utilizando dosis convencionales de aminas, o bien pacientes que caen en la categoría de bajo riesgo, pero el tiempo de traslado es superior a 60 minutos. Finalmente, los pacientes de riesgo alto, aquellos donde realmente tenemos que poner toda nuestra atención en el cuidado durante la ruta, es el paciente que tiene indicación de oxigenación por membrana extracorpórea y no hay el recurso disponible en la unidad donde se encuentra el paciente. O bien, está ventilando con una FiO2 mayor al 0.75, o su presión arterial de oxígeno es menor de 150 milímetros de mercurio.
está utilizando balón de contrapulsación aórtica o marcapaso transitorio endocavitario, o bien pacientes que ya están utilizando oxigenación con membrana extracorpórea, pero no hay el espacio físico para mantenerlos. Entonces, con esto en este pequeño cuadro nosotros delimitamos cuál es el recurso que vamos a requerir desde el punto de vista humano para el movimiento. Los pacientes de riesgo bajo, si bien requieren soporte vital avanzado, puede ser proporcionado exclusivamente con técnicos en atención médica prehospitalaria a nivel básico, bien entrenados. Los pacientes de riesgo moderado deberán trasladarse a unidades de soporte vital avanzado, pero con técnicos en atención médica prehospitalaria de nivel avanzado, y los pacientes de riesgo alto deberán ir a unidades de soporte vital avanzado con un médico especialista. Fundamental, en el último espacio, una buena coordinación interhospitalaria. No es válido, como nos está sucediendo desafortunadamente, estar paseando al paciente durante varias horas en 5 o 6 unidades porque nunca se confirmó la recepción del mismo. Hoy más que nunca es importante el trabajo de coordinación en los traslados interhospitalarios. Recomendación: la información debe ser manejada médico a médico. El médico que refiere al paciente y el médico que lo recibe. No dejemos este trabajo en manos de la trabajadora social o de la enfermera, porque corremos el riesgo de que el traslado sea fallido. Ya que nosotros decidimos cuál es el hospital, tenemos que preparar los recursos necesarios para efectuar el transporte. Este es uno de los momentos críticos. Tenemos que notificar al hospital que se va a mover al paciente, en qué condiciones ventilatorias y hemodinámicas está, para que el hospital ya tenga preparada el área de recepción y así disminuimos el tiempo de transferencia, es decir, el tiempo de entrega del paciente en la unidad hospitalaria. Con respecto a los recursos humanos, lógicamente requerimos operadores de vehículos de emergencia entrenados, técnicos en atención médica prehospitalaria a niveles básico y avanzado, y médicos especialistas, ya sea en medicina crítica o en urgencias médico-quirúrgicas. En el contexto del trabajo en nuestro país, rara vez se utiliza personal de enfermería o personal de inhaloterapia, aunque de ser posible y contar con el recurso pueden ser de utilidad. El punto clave aquí: hay que exponer al menor número de personal posible. Por eso se recomienda que únicamente vaya el operador con 2 elementos de atención médica en la cabina. Cada uno de los elementos del equipo debe ir con el equipo de protección personal completo. Esta es una recomendación de alta prioridad. Ahorita vamos a ver algunas situaciones donde desafortunadamente no se cumple con esto y el resultado final es trágico para el paciente y para el personal que transfiere. Entonces le vamos a traer traje Tyvek, botas de hule, el respirador Doctor, N95, gogles sellados, careta. Doctor, disculpe que lo interrumpa. Sí. Disculpe que lo interrumpa, doctor. ¿Podríamos reenviar la presentación nuevamente, por favor? Ok. Aprovecho la ocasión, por favor, para todos. Recuerden mantener su micrófono y cámara apagada, por favorcito, para que, uno, para que no se esté viciando el audio del doctor, y dos, para que tu video no genere, que capte la señal equivocada de la de ustedes y saque la del doctor, por favor. Gracias. ¿Ya listo? ¿Listo? Sí, doctor, adelante, lo escuchamos y vemos su presentación. Gracias. Continuamos entonces. Entonces, el equipo de protección es indispensable. Algo que nosotros en el hospital hemos procurado es que si el personal no tiene el equipo de protección completo,
no debe atender pacientes. Recuerden que nuestra seguridad es prioritaria. Por favor, no se expongan de manera innecesaria y menos aún por falta de recursos. En este video vemos toda la rutina de colocación del equipo de protección personal. Noten el tiempo que implica utilizarlo adecuadamente, ¿sí? El equipo de protección personal debe ponerse previo al tener cualquier tipo de contacto con el paciente. Antes de colocarse, importante, hidrátense adecuadamente y orinen, porque después va a ser difícil que puedan estar abriéndolo para hacer necesidades fisiológicas. Y como recomendación adicional, lleven líquido antiempañante para los gogles de protección. Sí, se lo pueden encontrar en cualquier tienda que distribuya artículos para auto. Vean ustedes aquí errores muy importantes. ¿De qué sirve que el paciente vaya en una camilla encapsulada, de la cual vamos a hablar en un momento, si el personal no tiene equipo de protección personal? Error frecuente que estamos viendo. Aquí, por el contrario, el personal muy bien cubierto, pero el paciente expuesto al aire ambiente, lo cual genera contaminación en todo el trayecto desde que lo sacamos hasta que lo entregamos. Igual, paciente con traje encapsulado, con una camilla encapsulada,
pero el personal de atención no lleva el equipo de protección adecuado. Entonces, dos problemas desafortunadamente vistos en la actualidad, vean ustedes. Aquí no solamente es el daño físico al paciente, se acabó totalmente el protocolo de seguridad. Se está contaminando el personal, la ambulancia, el medio ambiente, amén de los daños al paciente. Y estas son situaciones que desafortunadamente estamos viviendo a diario, ¿sí? ¿Qué sucede? No hay personal capacitado. Por lo tanto, una recomendación es aprendamos a hacer nuestro trabajo bien para evitarnos riesgos innecesarios. Otro ejemplo, ¿sí? Donde vemos, primero que nada, la ambulancia estacionada junto a otro vehículo particular, lo cual le está exponiendo a contaminarse. La camilla viene a nivel del suelo, lo cual dificulta su movilización. El personal no lleva equipo de protección personal, no tiene idea de cómo mover su camilla, de cómo levantarla, y esto finalmente termina en una trágica situación, ¿sí? Noten cómo el personal se toca varias veces la cara con las manos enguantadas, ¿sí? Lo cual es señal de que no hay un entrenamiento apropiado de ellos, ¿sí? Y finalmente lo que tiene que suceder, el paciente se cae. ¿Por qué? Porque no hay un entrenamiento. Y todo el personal, familiares que por razones humanitarias tratan de ayudar, se están exponiendo innecesariamente a la contaminación. Entonces, vean ustedes la diferencia, paciente en camilla encapsulada, personal con equipo completo, esa es la forma en que debemos de trabajar, ¿sí? Vean ustedes la gran diferencia, no hay que correr, son traslados urgentes, sí, pero tenemos que ser conscientes de que el correr termina generalmente en una tragedia. ¿Cómo vamos a preparar nuestra ambulancia para el traslado? Hay que plastificar con bolsas de polietileno grueso y cinta de enmascarar todas las zonas de difícil limpieza, generalmente todos los gabinetes y lugar donde ponemos nuestros botiquines. Todo lo que tengamos o podamos necesitar debe ya estar fuera y en lugar accesible. Y comprobar la carga completa de baterías del monitor y del ventilador, ¿sí? No es válido que a medio traslado nos quedemos sin batería de ninguno de estos equipos. Aquí está, no es una cuestión difícil, es una cuestión de detalle, pero que nos va a garantizar que la ambulancia se pueda sanitizar perfectamente al final del traslado. Hay que llevar varios cilindros portátiles de oxígeno con presión de 2,000 libras por pulgada cuadrada. En la medida de lo posible hay que evitar el uso del oxígeno central. Acuérdense que lo que debemos de evitar es que quede posibilidad de que el equipo esté contaminado. Indispensable para el traslado de estos pacientes, una camilla encapsulada, monitor de parámetros vitales, ventilador de traslado y bombas de infusión. También aquí tenemos problemas con las camillas encapsuladas que están siendo hechas de manera doctor, al mismo artesanal. tiempo, el del simposio de traslado de pacientes de COVID, claro. Sí. No, yo como allá eso y no. Adelante, doctor, gracias. Nos tenemos que evitar el uso de camillas artesanales. Por favor, no estoy en contra de la gente que está teniendo iniciativas positivas para apoyarnos, pero no están cumpliendo con las normas de seguridad mínimas indispensables, ¿sí? Los monitores de parámetros vitales, como recomendación, empláyenlos, es decir, cúbranlos con plástico autoadherente completamente y solamente dejen libres las salidas para los circuitos de monitoreo. Esto nos limita el daño al equipo y facilita la sanitización final del equipo. De igual manera, los ventiladores solamente deben tener libres los accesos a los circuitos ventilatorios
mantenerlos emplayados para protección del equipo y facilitar la sanitización final. De igual manera con nuestras bombas de infusión. Entonces, este es equipo mínimo indispensable. ¿Sí? Acuérdense, si no tenemos lo necesario, no debemos hacer traslados. Estamos exponiéndonos y exponiendo a los pacientes de manera innecesaria. ¿Cómo vamos a preparar a nuestro paciente? Hay puntos muy delicados y es precisamente el paciente que está en ventilación mecánica. Hay que antes de iniciar el traslado cambiar los filtros de los ventiladores. Comprobar que el paciente no tiene tapones mucosos aspirando secreciones previo al traslado. Por seguridad, acuérdense que estos pacientes deben tener circuitos de aspiración cerrados. Es decir, esto minimiza la aerosolización y, lógicamente, limita la contaminación. Una pausa más, doctor, por favor. Jocelyn Gómez, si me puedes hacer favor de presionar en tu teléfono donde dice detener presentación, por favor. Mientras tanto, doctor, gracias, adelante. A los demás asistentes les pedimos de favor, si fueran tan gentiles, cerrar sus cámaras para evitar interferencias con la presentación del doctor Illescas, por favor. Adelante, doctor, gracias. Muchas gracias. Vamos a pinzar las sondas endotraqueales, vamos a pinzar las sondas de Foley, las sondas Nelatan, todas deben ir pinzadas durante el traslado. Solamente vamos a mantener infusiones intravenosas de aquellos medicamentos que sean indispensables durante el traslado. Medicamentos sedantes, aminas, la solución de base se puede estar apagada, se suspendida, no hay ningún riesgo. Debemos de adelantarnos a las necesidades del traslado y tener jeringas precargadas con los fármacos ya en las dosis que vamos a utilizar y tener identificada la vía de acceso vascular para administrarlo. Esto nos disminuye el tiempo, pero sobre todo disminuye los riesgos. Todas las vías que no se estén utilizando se van a heparinizar para evitar que se formen coágulos. Si nuestro paciente ya está en decúbito prono por manejo intrahospitalario, hay que reconocer su personal detectado para mantenerlo en esa posición durante el traslado. No es sencillo, requiere cierto entrenamiento y sobre todo un equipo adicional. En caso de que no sea la condición de que el personal tenga entrenamiento, hay que colocarlo en decúbito supino para el traslado. El cambio de ventilador es lo que vamos a llamar un punto crítico durante el traslado. Lo deben realizar 2 profesionales y, de ser posible, es algo que debe practicarse con anterioridad. Debemos de practicar antes de hacerlo en un paciente real. ¿Qué implica? Verificar la longitud de los circuitos del ventilador, programar el ventilador de transporte, porque generalmente estamos utilizando presiones positivas al final de la expiración superiores a 15 centímetros de agua. Si el ventilador de transporte no dispone del modo ventilatorio que está empleando el hospital, hay que tener mucha atención ante un posible deterioro clínico y ventilatorio y asegurar la estabilidad antes del traslado. Vamos a pinzar el tubo endotraqueal en expiración para mantener la presión positiva al final de la expiración y evitar que el paciente desreclute alvéolos. Esta es la forma correcta de pinzar el tubo endotraqueal. Lo vamos a doblar y después vamos a colocar la pinza. Vamos a apagar de inmediato el ventilador hospitalario para evitar la dispersión de los aerosoles. Desconectamos el circuito de ventilación y el filtro y lo conectamos al ventilador de transporte.
Activamos nuestro ventilador de transporte y despinzamos el tubo. Todo esto debe llevarnos menos de 30 segundos. Por eso insistimos, es un procedimiento que hay que practicar antes de realizarlo en pacientes reales. A pesar de todas nuestras precauciones, los pacientes que manejan presiones positivas al final de la expiración muy elevadas, en el cambio de ventilador pueden tener desreclutamiento alveolar y un deterioro ventilatorio secundario. Siempre después de terminar este paso, hay que valorar la ventilación del paciente, verificar los parámetros del ventilador y efectuar los ajustes si fuera necesario. Transferencia de la cama a la camilla. Hay que tener una máxima atención en la conexión del tubo endotraqueal con el filtro. Es frecuente que en este paso se desconecte y todo el trabajo anterior caiga. Solo vamos a dejar, como habíamos comentado, las bombas de infusión imprescindibles y después de transferir al paciente a la camilla, vamos a cubrirlo con una sábana limpia, toda la camilla e inclusive la cabeza del paciente. Esto limita la dispersión de aerosoles y por lo tanto limita la contaminación. Después de estas maniobras, vamos a comprobar que el paciente se mantiene estable. En el hospital vamos a diseñar junto con el hospital lo que vamos a llamar un circuito sucio, es decir, la ruta por el cual el paciente va a salir desde la unidad de cuidados intensivos o el lugar donde se ha recogido hasta la salida del hospital. Ya que hagamos esto, vamos a rociar con cloro las suelas de nuestros zapatos y las ruedas de la camilla. El circuito sucio deberá ser descontaminado con aspersor de agua clorada. El acceso del paciente a la ambulancia requiere que el conductor o uno de los técnicos en atención médica prehospitalaria abran las puertas de la unidad hospitalaria, despejen el camino y abran las puertas de la ambulancia. Esto generalmente se logra con la colaboración del personal de vigilancia del hospital. Toda esta ruta de preferencia debe estar aislada de visitantes y curiosos. Es imprescindible que el técnico que esté utilizando o que sea utilizado, para abrir las puertas, tenga también equipo de protección de bajo riesgo para manejar la camilla a la hora de introducirla a la ambulancia y cerrar las puertas. Cuidados en ruta. Perdón. Primordial, cuidar la seguridad del personal. En segundo lugar, cuidar la integridad del paciente. Verificar periódicamente los signos vitales del paciente. Programar las alarmas y mantenerlas encendidas. Y corregir las anormalidades que se presenten de manera inmediata. Ventilación de la ambulancia. Vamos a optimizar las estrategias de ventilación para reducir el riesgo de exposición. ¿De qué manera? Vamos a incrementar al máximo las salidas de aire, abriendo las ventanillas posteriores, laterales, las que tenga la unidad, y los extractores deberán de ponerse a funcionar a su máxima potencia. Los controles del clima deben de ponerse hacia el aire exterior y nunca en recirculación del aire. Estas medidas aplican tanto a la cabina del conductor como al compartimento del paciente, si tienen sistemas independientes. Siempre es preferible que la cabina del conductor esté separada del compartimento del paciente. Las ambulancias donde no tengamos las cabinas separadas pueden crear un gradiente de presión negativa en el área del paciente, abriendo los conductos de aire externo y poniendo al máximo los extractores traseros. Si no es posible aislar la cabina del conductor y el compartimento del paciente, el operador del vehículo debe usar el equipo de protección personal completo. Los prestadores de servicio deben reducir al mínimo el contacto con el paciente durante la evaluación. Es posible diferir la toma de signos vitales si el paciente parece estable.
no hay señales visuales de sufrimiento o shock y el traslado al hospital no demora mucho tiempo. Hay que evitar abrir los gabinetes de la ambulancia. Todas las necesidades de equipo e insumos deben preverse antes de ingresar el paciente a la ambulancia. El monitoreo del paciente se hará con monitoreo electrónico, frecuencia ventilatoria, oximetría de pulso, capnografía, electrocardiograma, presión arterial no invasiva y temperatura. Vamos a evitar a toda costa la ventilación manual con bolsa, válvula, mascarilla. Los tubos endotraqueales con balón se deberán de inflar con una presión superior a 25 centímetros de agua para sellar perfectamente en la tráquea. Siempre utilizar doble guante. Se va a evitar el uso de humidificación activa y siempre, como habíamos comentado, usar un sistema cerrado de aspiración de secreciones. Vamos a emplear doble filtro antimicrobiano de alta eficiencia, uno en la rama inspiratoria y otro en la rama expiratoria del circuito de ventilación, que permitan el intercambio de calor y humedad. Hay que priorizar siempre las actividades de aseguramiento y aislamiento de la vía aérea y llevar un registro de la evolución del paciente durante el traslado. Las pertenencias de los pacientes deben considerarse contaminadas y colocarse en una bolsa roja, la cual debe estar sellada, rotulada y ser transportada en el compartimento del paciente. Realizar un registro de cada uno de los profesionales que han entrado en contacto con el paciente a efectos de control y seguimiento. La entrega del paciente en el servicio de urgencia siempre es un momento crítico y debe ser cuidadosamente planificado para evitar problemas. De acceso al hospital hay que despejar perfectamente la entrada y la vía de acceso del paciente hasta la unidad de cuidados intensivos o el sitio donde va a quedar alojado el paciente. Por ello es importante comunicar previamente al hospital que nos confirme la recepción y si hay alguna incidencia en su caso, algún retraso por alguna obra, algún problema inherente tanto al hospital como a la ambulancia. Al área de recepción del hospital solo deben entrar 2 elementos de atención, generalmente un médico y un técnico en atención médica prehospitalaria. Se debe entregar información breve, concisa y precisa del personal de la ambulancia hacia el personal médico de la unidad hospitalaria que garantice que la historia clínica del paciente y los elementos clave del manejo se hayan consignado. Nuevamente, el punto crítico es el cambio del ventilador. De la misma manera, debe ser realizado entre 2 profesionales y practicarse con anterioridad. Verificamos la longitud del circuito de ventilación, se programa el ventilador de la unidad de cuidados intensivos y lo dejamos en pausa. Pinzamos el tubo en expiración para mantener la presión positiva al final de la expiración y evitar el desreclutamiento del paciente. Apagamos el ventilador de transporte, desconectamos el circuito del ventilador y el filtro, conectamos el filtro con los circuitos de ventilador de la unidad de cuidados intensivos, despinzamos el tubo y activamos el ventilador de la unidad de cuidados intensivos. Nuevamente, este procedimiento debe llevar menos de 30 segundos. El transfer de la camilla a la cama es otro punto delicado, siempre poniendo la máxima atención en la conexión del tubo orotraqueal con el filtro. Todo el material utilizado durante el transporte se colocará sobre la camilla de la ambulancia y se cubrirá con una sábana limpia. Saldremos del hospital por el circuito sucio del hospital receptor, descontaminando toda aquella superficie que haya sido tocada de manera accidental. Culminada la entrega del paciente, se debe proceder a la sanitización de la unidad médica de traslado. Vamos a introducir la camilla con todo el material, al técnico en atención médica prehospitalaria y al médico en la ambulancia o en la cabina asistencial cerrada, y ellos procederán a la limpieza de todas las superficies con agua con cloro. Ya que esté todo limpio, se va a retirar el embolsado de la ambulancia
de manera que nunca se tenga contacto con la parte que estuvo en contacto con el paciente. Todos los residuos, junto con el equipo de protección personal, se colocará en la bolsa roja de material contaminado y se dispondrá de acuerdo a la normatividad vigente. Indispensable, después de cada servicio, el personal debe bañarse completamente y ponerse un uniforme limpio. Finalmente, vamos a realizar una retroalimentación asertiva y participativa, donde cada uno de los elementos que participó en el trabajo dé su punto de vista, su opinión, sus críticas, con la finalidad de mejorar la calidad de los traslados. Por eso siempre se recomienda que la retroalimentación sea desde el punto de vista positivo, evitando al máximo el discriminar o el culpar intencionalmente a algún miembro de la tripulación de los errores que se presentaron. Yo les recomiendo que siempre el ejercicio se haga hablando exclusivamente de lo que cada uno de nosotros hizo bien y aquello que haya considerado que hizo mal. Al final nos vamos a dar cuenta que nuestro nivel de autocrítica es tan alto que generalmente lo que nosotros vimos como un error de nuestra conducta no es visto así por el resto de nuestros compañeros. Hay que notificar cualquier incidencia que se haya presentado, ruptura de equipo, daños al material. ¿Por qué? Porque todo eso va a permitir mejorar la calidad de los traslados subsecuentes. Vamos a resurtir toda la dotación del equipo utilizado, poner a recargar las baterías de los equipos portátiles y rellenar los tanques de oxígeno. Es decir, vamos a dejar nuestra unidad preparada para otro servicio. Este es un punto delicado, un punto a veces conflictivo, porque lleva tiempo. Y de repente tenemos la presión de que hay muchos pacientes por trasladar. Recuerden, nuestra seguridad es primordial. Por lo tanto, todo el proceso de sanitización se deberá llevar rigurosamente, independientemente del tiempo que se lleve a realizar. Espero que estas pequeñas anotaciones que he hecho sobre el traslado intrahospitalario hayan servido para que mejoremos nuestros sistemas, para que nos expongamos cada vez menos y sobre todo para que podamos salir de esta gran contingencia con los mejores resultados posibles. Muchas gracias. Es momento de preguntas. Chicos, por favor. Aquí en este momento ya pueden aperturar su micrófono si gustan, para, si quieren hacerlo, que los escuche el doctor, la pregunta, la inquietud que tengan, o la pueden anotar en el chat sin ningún problema. Entonces, es momento de disipar todas las dudas que tengan. Cartan Luis, el tiempo que debemos llevar el equipo de protección personal es el mínimo necesario hasta que terminemos las actividades. Se ha visto que el uso del equipo de protección ocasiona un desgaste adicional al trabajo regular de nuestros técnicos y nuestros médicos. Sin embargo, es lo único que nos garantiza la no contaminación. Mi recomendación es que se lo quiten lo más pronto posible, pero vuelvo a repetirles, sin poner en riesgo su seguridad. En lo personal, hemos utilizado el equipo de protección personal hasta 8 horas continuas y debo reconocer que el desgaste es mayúsculo, pero la seguridad es importante.
Sí, bueno, en caso de necesitar utilizar el equipo de protección personal por más de 6 horas, ¿es posible utilizar, no sé, un pañal para adulto? Claro, es algo que también hemos visto, sobre todo por muchas razones. Inclusive, hemos estado viendo la posibilidad de tener equipos de rehidratación por debajo del equipo de protección. Las Camelback, que se utilizan mucho en medicina táctica, pueden ser una buena opción para mantenernos hidratados. Siempre nuestra seguridad es primordial. El uso del pañal, si bien es recomendable para muchos, puede ser difícil acostumbrarse a orinar en un pañal siendo personas adultas, pero creo que vale la pena el sacrificio si está por medio de nuestra seguridad. Buenas tardes, doctor. Una duda. Con respecto al uso de la mascarilla N95, he leído algunas otras publicaciones en el que recomienda solamente el uso en caso de que se vaya a hacer algún procedimiento en el que exista la posibilidad de salida de aerosoles y el uso de una mascarilla, de una máscara normal, de una máscara quirúrgica de uso rutinario para las unidades de cuidados intrahospitalarios. ¿Usted recomienda este uso o recomienda el uso de la mascarilla N95 en todo momento, siempre y cuando sea un paciente confirmado con COVID? Gracias. El uso de la mascarilla N95 igual ha sido cuestionado. Incluso ya hay algunos artículos que nos enseñan cómo poderlas reutilizar, porque el problema grave es que el uso exagerado de este tipo de mascarillas puede ocasionar un desabasto final. Sin embargo, yo les recomiendo que si tienen que hacer un traslado interhospitalario, lo hagan con una N95 sobre una mascarilla quirúrgica. ¿Para qué? Porque así limitan la humidificación de la N95 y pueden utilizarla más tiempo. Gracias, doctor. Fernanda, estoy viendo en el chat tu pregunta. No se recomienda la ventilación con bolsa, válvula, mascarilla. Inclusive dentro del hospital, cuando vamos a intubar al paciente, ya no estamos preoxigenando con apoyo de la bolsa, válvula, mascarilla. Acuérdense que vamos a limitar todo el equipo de vía aérea que produzca aerosoles. Inclusive si van por ejemplo, a ponerle puntas nasales para oxigenar a un paciente, sobre la punta nasal hay que ponerle al paciente una mascarilla quirúrgica para limitar la dispersión de aerosoles. En los hospitales, quizá lo hayan visto ya ustedes, utilizamos unas cabinas de acrílico para evitar al máximo la aerosolización y aún así no estamos utilizando la bolsa, válvula, mascarilla. ¿Ya no hay ninguna pregunta? Sí, doctor, hay una en el chat y dice, en caso de que nuestro equipo de protección sufra alguna ruptura, como en guantes o traje Tyvek, ¿debemos realizar una desinfección completa al terminar las operaciones o en ese momento? Gracias. Bueno, si el equipo de protección se rompe accidentalmente, lo cual es poco probable en el traje de Tyvek por el tipo de construcción que tiene, es un material no textil sintético, pero por eso hemos recomendado el uso de doble guante, ¿sí? Siempre un guante de nitrilo por debajo, un guante estándar normal. Si llegase a romperse el equipo, de inmediato, ¿sí? En el momento en que podamos hacerlo, retirarnos el equipo, asearnos completamente
y hacer una aspersión con agua oxigenada en todo el cuerpo. Gracias, el agua oxigenada, perdón, la van a preparar 100 mililitros de agua oxigenada medicinal en 1 litro de agua, la ponen en un aspersor y con eso se bañan literalmente. Perfecto, doctor. Hay una que creo se relaciona mucho a lo que nos acaba de explicar. Pablo Cataneo nos pregunta, ¿los equipos de protección personal tendrán que ser desinfectados previo a su retiro? Bueno, el retiro del equipo de protección personal yo creo que es un tema que va a tratar Edgar en unos días, pero les voy a adelantar algo. Hay una técnica específica para retirarlo, de tal manera que no tengamos contacto con el exterior del traje. No es que lo tengamos que sanitizar previamente. La técnica de retiro implica que nunca tengamos contacto con la parte exterior de los trajes o de los equipos de protección personal. Perfecto. Desde Honduras, doctor Carlos Medrano nos pregunta, algunas ambulancias no cuentan con aire acondicionado. ¿Recomienda abrir un poco la ventana? No solamente un poco, abrirlas totalmente. El hecho de abrir las ventanas genera un flujo de aire negativo que va a eliminar los aerosoles. ¿Sí? Perfecto. A los participantes, ¿alguien más nos tiene alguna duda, alguna pregunta que deseemos aprovechar la ponencia del doctor Gerardo Illescas? Les agradecemos hacerlo en su chat. Sí, hay una Judith Cerratos, la mezcla que menciona sobre agua oxigenada, ¿la podríamos poner en casa de manera preventiva antes de entrar a casa, bañarnos con ella a través de un aspersor, doctor? Bueno, eso es algo que nosotros en lo personal estamos haciendo, aunque no está plenamente comprobado. Hay algunos lugares donde dicen que incluso se puede aumentar el riesgo, pero es algo que también, y qué bueno que tocan ese punto. Al llegar a casa, nos debemos de quitar toda la ropa, ponerla en una bolsa y lavarla por separado de la ropa de los demás y de inmediato meternos a bañar si es posible. Nos pregunta Cartán Luis, después de realizar un traslado o estar en contacto con pacientes, ¿es recomendado realizar duchas de desinfección externas? Sí, hay que bañarnos perfectamente con agua caliente, con jabón normal. Un buen baño no hace daño, por ahí dicen, pero sí es Ok. importante, muy, muy importante. Nosotros incluso en el hospital ya estamos poniendo duchas para que después de cada contacto con paciente el personal se pueda asear. Gracias, doctor. Nos pregunta Carlos Medrano, como medida de prevención, ¿es recomendable utilizar los túneles o cabinas de desinfección? No, esto ya es una experiencia que estuvo probando en Argentina, donde en los accesos a los hospitales había estos túneles y se ha comprobado que no solamente no sirven, sino incluso facilitan la dispersión de aerosoles. Gracias. Pablo Cataneo nos hace una precisión o nos pregunta, ¿es preferible satinizar con agua oxigenada o con agua clorada? ¿Qué sería lo recomendable, doctor? Bueno, el problema del agua clorada es que si utilizamos o trabajamos mucho tiempo con agua clorada, podemos tener un cierto nivel de intoxicación por cloro, cosa que no sucede con el agua oxigenada. Por eso algunas personas han utilizado otro tipo de desinfectantes, pero no se ha comprobado que sean mejores. En lo particular, lo que hacemos nosotros es que la primera limpieza la hacemos con agua oxigenada y la sanitización final antes de cerrar la ambulancia durante por lo menos 1 hora es con agua clorada, dejamos que actúe y después abrimos la ambulancia para que se ventile. Muy bien, doctor, gracias. La fórmula que nos comenta del agua oxigenada son 10 mililitros de agua oxigenada con 1 litro de agua, ¿verdad, doctor? No, 100 mililitros. 100 Es una mililitros. dilución al 10% del agua oxigenada convencional que viene al 3%.
Entonces es 100 mililitros sobre 1 litro de agua, ¿correcto? Exactamente. Para ponerlo en el chat y que los asistentes tengan el dato. Exactamente. Más preguntas que deseen realizarle al doctor Yesca, se los vamos a agradecer. Aprovechemos la oportunidad que tenemos de esta magnífica presentación. ¿Algo más que desee comentar, doctor? ¿Alguna precisión adicional mientras nos llegan más preguntas? Pues mira, yo creo que no está de más repetirlo, aunque suene un poquito exagerado, es que tenemos que aprender a cuidarnos. Hoy por hoy, quizá los actos heroicos de los cuales siempre nos han caracterizado como servidores de emergencia deben de ser olvidados. Nuestra seguridad está por sobre cualquier cosa. No hagamos nada que nos ponga en riesgo, ¿sí? Hoy por hoy es muy, muy valioso recordar que primero tenemos que estar nosotros antes que el paciente. Si no nos cuidamos nosotros, después no va a haber personal que atienda a los pacientes. Perfecto. Armando Anguiano, doctor, nos pregunta, durante el traslado en el pinzamiento del tubo de expiración, tengo reclutamiento del paciente, ¿qué maniobra debo hacer o qué pasos debo seguir? Bueno, las maniobras de reclutamiento son varias. Una de ellas es el PIP elevado, la otra es la posición prono. El hecho de la posición prono es una técnica que se ha utilizado durante muchos años en la terapia intensiva. Sin embargo, en la ambulancia es difícil, si ya el paciente va en la camilla encapsulada, cambiarlo de posición. Entonces, lo que podemos hacer para reclutar un poquito de alvéolos, es incrementar la PIP unos 2 o 3 centímetros de agua para tratar de reclutar los alvéolos que se desreclutaron. Por eso hemos manifestado que el punto crítico es evitar al máximo este desreclutamiento. Debo reconocer que inclusive a pesar de hacer la técnica perfectamente, con los tiempos menores de 30 segundos, algunos pacientes se llegan a desreclutar. Perfecto, gracias, doctor. Eduardo Hernández nos pregunta, ¿con qué características debe cumplir una cápsula para minimizar el riesgo de contagio durante un traslado? Ok. La camilla debe tener un equipo de vacío, es decir, la camilla debe chupar el aire del interior y sacarlo al exterior a través de 2 filtros N95. Segunda condición, la camilla debe estar perfectamente sellada. Es momento que todos prendemos la bomba de vacío, la camilla literalmente se va a hacer más chiquita, por eso el soporte metálico para mantener la forma. Y la otra condición importante, las camillas profesionales la base de la camilla es rígida con asideros para poderla cargar. En la actualidad, las que yo he visto de manera hechiza, la parte de abajo es totalmente maleable, hay que poner tablas rígidas, lo que incrementa el grado de contaminación del equipo y la dificultad para meter a los pacientes. Finalmente, el acceso de las camillas debe ser un acceso longitudinal, es decir, la camilla se va a ver totalmente como un sarcófago. Introducimos al paciente y después la sellamos, porque las que yo he visto en nuestro país, el paciente entra por la parte de atrás y ya dentro no tenemos forma de cambiar la posición. Las camillas deben también tener la posibilidad de que el paciente tenga posición semi-Fowler, por lo tanto debe ser cierto nivel de altitud, de altura, y por lo menos deben tener 4 accesos al interior con guantes tipo incubadora, de tal manera que podamos realizar acciones como recolocar un tubo endotraqueal, quizá cambiar la posición del paciente sin riesgo de contaminarnos. Perfecto, doctor, gracias. Juan Ignacio Arroyo Verástegui nos pregunta, ¿la sanitización con ozono es efectiva para las ambulancias, doctor? Es lo mejor, sería lo ideal. ¿Por qué no hablé de la ozonización? Porque desafortunadamente son pocos los lugares que tenemos disponibilidad de este recurso. Por lo menos en mi unidad yo no tengo ozono para desinfectar, para sanitizar mis ambulancias. Sin embargo, con las técnicas que estamos promoviendo, creo que logramos un buen nivel. Hoy estamos por firmar ya un convenio con una empresa que va a sanitizar con ozono.
Perfecto, doctor. Dani Cagüeñas nos pregunta, en fase 3, en contagio comunitario, ¿es adecuado que a todos los pacientes que se vayan a atender de forma prehospitalaria se consideren como pacientes sospechosos de COVID? Totalmente de acuerdo. Hace unos días precisamente estábamos recapacitando en el hospital que muchos pacientes llegan al servicio de urgencia con datos aparentemente no relacionados con problemas respiratorios. Los diabéticos, por ejemplo, nos llegan con alteraciones de la glicemia, con glicemias elevadas. Y en el momento en que los empezamos a ver, tomamos una placa de tórax y encontramos que lo que traen es una neumonía, que es lo que está provocando el descontrol metabólico. El día de ayer estuve revisando un par de artículos donde hablan que los pacientes jóvenes están presentando eventos vasculares cerebrales como primera manifestación del COVID. Aparentemente el virus genera microtrombos que terminan generando isquemias cerebrales. Entonces, hoy por hoy, voy a usar una frase típica de los abogados: todos son COVID positivo hasta no demostrar lo contrario. Muy bien, doctor, gracias. Jorge Gutiérrez Mendoza nos pregunta, si llegara a existir algún paciente pediátrico o infante adicional de tener el material adecuado al paciente, ¿tendremos alguna variante sobre el traslado o la cápsula? Ninguno. Aquí el punto delicado en el paciente pediátrico es que, de acuerdo a nuestro entrenamiento, siempre decimos que son pacientes que deben ser trasladados de preferencia con los padres. En este momento, desafortunadamente, es una recomendación que no es válida. Tenemos que exponer al menor número de personas. Entonces, esto conlleva un desgaste adicional para nosotros porque hay que tener el control emocional del niño si está consciente y todo lo que conlleva la atención del paciente pediátrico. Pero definitivamente el protocolo es el mismo porque aquí lo que nos preocupa es precisamente no exponer innecesariamente a más personas. Nosotros tuvimos un caso donde la mamá dijo, no hay ningún problema, yo firmo donde quieran, que me hago responsable de contaminarme. Sin embargo, la respuesta fue, no, señora. La disposición es muy clara de la Secretaría de Salud, no podemos arriesgar innecesariamente a personal que no sea por el momento un paciente sospechoso. Perfecto. Leoni Bustos, doctor, ¿cuál sería el manejo ideal del cloro en un centro de atención de salud de primer nivel? El cloro lo estamos manejando en el hospital para todo lo que es superficie de áreas, llamamos pisos, camillas, tripiés, todo el material de atención, y lo estamos diluyendo 100 mililitros del cloro comercial en 1 galón de agua. Y con eso sanitizamos todo lo que son superficies, evitando al máximo los equipos de atención. ¿Por qué? Porque acuérdense que en los equipos de atención tenemos el riesgo de que, como son equipos electrónicos, pueden sufrir oxidación. Por eso la recomendación que estamos haciendo de emplayar todo el equipo y exponer la menor superficie posible a la contaminación. Y después hacer el aseo con alcohol isopropílico al 70%. Muy bien. Hay dos preguntas relacionadas, doctor. Una es con respecto a lo que conocemos comercialmente como el pinol, que también hace referencia a que es efectivo. Eso por un lado, y por otro lado, aprovecharé también para preguntarle sobre el hipoclorito. ¿También es efectivo? ¿Podemos utilizar estas dos opciones, doctor? Bueno, el pinol definitivamente no sirve. Huele muy bonito, pero como capacidad desinfectante no tiene. El hipoclorito de sodio finalmente es el cloro, el que comercialmente conocemos con las marcas habituales. Ese sí lo podemos utilizar. No tenemos ningún problema con la dilución que les acabo de comentar. Es 100 mililitros de cloro por 1 galón de agua, ¿correcto? En 1 galón de agua. Perfecto, muy bien. No sé si los asistentes tengan más preguntas que nos deseen realizar para que el doctor Illescas tenga bien hacernos favor de compartirnos su conocimiento. Si es así, les agradecemos hacerlo en el chat, o si
Hay una combinación que se ha escuchado y que César García nos hace la observación, doctor. ¿El cloro con el pinol será recomendable o definitivamente no? El problema de mezclar cloro y pinol es que corremos mayor riesgo de intoxicarnos con cloro, porque el Oh, aroma agradable del pinol hace que tengamos mayor tiempo de permanencia. Y la otra pregunta, el Lysol es el desinfectante de elección, ¿sí? No, no es comercial, no me paga nadie, me da dinero por esto. Desafortunadamente, la producción de Lysol es insuficiente para las necesidades. ok, sí, porque de hecho nuestro siguiente participante nos comenta sobre el Lysol, pero creo que ya respondimos la pregunta. Solamente para precisar sobre los 100 mililitros de cloro, es por galón, considerando un galón de 4 litros, ¿verdad? El galón tiene 3.85, para ser Ok. exacto, pero sí, para fines prácticos son 100 mililitros en 4 litros de agua. Ok, perfecto, sí, porque Leoni Bustos nos comenta o nos hace esa pregunta, doctor. Bueno, pues no sé, Miguel Ángel, ¿me escuchas? ¿Estás por aquí? Una que creo que sería importante, doctor, si me permite, ¿qué combinaciones químicas no, y reitero, no deben hacerse? ¿Qué combinaciones químicas en cuanto a productos no debemos hacer para efecto de sanitizar, doctor? Bueno, yo creo que quedó claro y hay que reafirmarlo. El cloro solo, el agua oxigenada sola. Hay quienes han hablado de la sosa cáustica como un elemento, sobre todo para lo que son las suelas de los zapatos y las camillas, las ruedas de las camillas de las ambulancias. Sin embargo, tenemos que recordar precisamente la acción corrosiva de estos elementos. Yo Cierto. siento que debemos de evitar al máximo mezclas. Si tenemos duda, hay que preguntarle a nuestros químicos. Yo, la verdad, tengo algunos conocimientos, pero no tengo todo, como para hablar categóricamente de alguna mezcla que pudiese ser útil. Perfecto, doctor, muchas gracias. Miguel Ángel, ¿me escuchas? No sé si haya alguna apreciación adicional. Y dice Teodoro Pinacho, la última, si me permiten. Buenas tardes, doctor. Con respecto a las lesiones provocadas por el uso prolongado del equipo de protección, ¿qué medidas recomendaría? Bueno, hay como en toda lesión, casi todas son lesiones por fricción, ¿sí? Nosotros en la prueba ya tenemos algunas, pero bueno, simplemente un buen lavado con agua y jabón neutro, aseo continuo, de preferencia no se coloque ninguna tintura, mertiolate, yodo, ninguna de esas cosas. Creo que lo más importante es el lavado diario con agua y jabón y a veces incluso 2 o 3 veces al día. Y en la medida de lo posible, pues dejar descansar un tiempo hasta que cicatricen. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Y dejo los micrófonos en manos de Miguel Ángel. Miguel Ángel, escuchamos tus apreciaciones. Gracias. Gracias, Vic. Antes que nada, doctor Gerardo, nuevamente, gracias por unirte a este proyecto. Un proyecto que al final del día nos sumamos los que vamos a ser ponentes para el Simposio Internacional. Por ahí solicitamos levantar la mano a aquellos que estaban interesados en hacer esto precisamente, ¿no? Nuevamente, gracias, porque siempre proyecto que se me ocurre, proyecto que te sumas, invaluablemente, gracias por hacer esto posible. Hoy tuvimos 95 participantes, por ahí también vi que el doctor Mario Castillo se nos unió. ¿Por qué hago énfasis con el doctor Mario Castillo? Porque a Mario Castillo también lo vamos a tener como ponente muy pronto con nosotros, precisamente con un tema muy importante en el manejo de la vía aérea. Entonces, doctor Gerardo, nuevamente gracias por unirte. A partir de este momento, chicos, por favor, les pido que empiecen a anotarse de nueva cuenta. Recuerden que se los había dicho en la mañana, es momento de registrarse de nueva cuenta para validar. Son 95 en la lista que tengo hasta el momento. Tengo de los que se anotaron al inicio de la charla, son 72 personas. Entonces me faltan quienes no se anotaron al inicio. En el chat, en la parte superior derecha, estamos 93 integrados a la conferencia del doctor. Y
Exacto, y ahí viene un iconito con el chat, para que ahí tengan por favor a bien nombre completo de donde nos acompañan. Les quiero agradecer así, en términos generales, tuvimos más audiencia de Acámbaro, de Tlaxcala, de Puerto Escondido, de Tequila, de Salina Cruz, de Oaxaca, Ecuador, Guadalajara, Lagunas, Tepic, Hidalgo, Michoacán, Zapotlanejo, Zapopan, Tepic, Sachila, por ahí de Trindade de las Huertas, que no se anotó, pero aquí la estoy viendo, Tuxtla Gutiérrez, Oaxaca, Miahuatlán, Toluca, Quito, Zapopan, Tepic, Morelia, Putla, Miahuatlán, Panduro, Guadalajara, Zapotlanejo de igual manera, la Ciudad de México, Tuxtla Gutiérrez, Puerto Escondido, por ahí al Hotel Dreams, a la universidad. Y aquí me tomo un paréntesis. Me lo preguntaron ahorita, mi nombre es Miguel Ángel Gwendolain Díaz, servidor, soy técnico en urgencias médicas a nivel avanzado, soy egresado de la escuela del Colegio Tecnológico, por ahí que dirige al bien el doctor Gerardo Illescas. Soy licenciado en pedagogía, tengo maestría en educación y docencia, y soy el culpable de hacer esto posible. De igual manera, les digo, la otra semana tenemos la intervención del doctor Edgar Díaz Soto. Él nos va a dar la charla en específico, se van a dar cuenta, le estamos dando continuidad a esta situación. El doctor Edgar Díaz le va a dar más énfasis, o va a puntualizar más acerca del equipo de protección personal. Y el día domingo nos va a dar su charla el técnico superior universitario y maestro en educación, Héctor Estrada, el impacto psicológico de la cuarentena, cómo mucho nos está pegando y cómo podemos llegar a reducirlo, ¿no? A todos los que nos ha pegado la cuarentena, pues no hacemos más que hacer esto precisamente por y para ustedes, precisamente para que salgan enriquecidos. Nos estamos uniendo, somos cuatro a nivel nacional, nos estamos sumando, y uno de ellos es la Universidad del Centro DIPA, a quien le tengo que agradecer al rector Álvaro, a Víctor, que es gente de la logística de la universidad, que nos está haciendo favor de facilitarnos todos los recursos didácticos, metodológicos, perdón, para poder hacer esto posible. No quería pasarlo por alto, pero gracias de nueva cuenta. Les había yo dicho, mi reto era tener uno más del miércoles, lo conseguimos, tuvimos 5 más, y para la siguiente charla tiene que ser otro más. Muchas gracias a ti, amigo, por el apoyo y por estar continuando con este proceso de formación continua. Mi nombre es Álvaro Díaz, soy el rector del Centro Universitario DIPA, y bueno, una excelente ponencia del doctor Gerardo, a quien le mando un abrazo, y sobre todo, pues, pedirle que se cuide mucho, ya que es muy importante para toda la atención prehospitalaria en México. Asimismo, agradecerle a Víctor por estar al pendiente de la transmisión, y pues seguimos a sus órdenes, amigo. Pues Alvarito, gracias nuevamente y esperemos vernos pronto. Bueno, pues muchas gracias a todos por su atención. Espero que la ponencia les haya servido, les haya abierto un mar de oportunidades para hacer mejor las cosas. Y aquí seguimos mientras Dios no disponga lo contrario. Miguel, muchas gracias por todo. Universidad DIPA, gracias por todo el apoyo. Y aquí seguimos. Gracias a usted, doctor. A la orden, doctor. Gracias a todos, excelente tarde. Nos vemos pronto y un abrazo. Excelente tarde a todos. Gracias. Excelente tarde. Dios. Gracias, Víctor. Hasta luego. Hasta luego, rector Álvaro. Gracias. Yo todavía no me despido de ti, Vic, porque tú eres de los que se queda el último conmigo. Así es. Oye, barremos para abrir y barremos para cerrar. ¿Qué tal? Como tiene que ser, ¿no? Así es, así es. Sí, fíjate que varios, luego me preguntan, ¿a qué hora? No, espérenme, para que ustedes puedan
salir beneficiados, pues tenemos que hacer nosotros detrás de todo esto, ¿no? Pero contento, fíjate que te diste cuenta, hoy tuvimos más, tuvimos 95. Sí. Tuviéramos más, pero estoy leyendo que muchos tienen problemas en su red, entonces los bota el mismo sistema. Probablemente sí hubiéramos alcanzado los 100, pero para hacer la segunda charla, digo, o sea, estamos aumentando, no quiero ver con cuántos vamos a terminar. Sí, es una experiencia bastante interesante. Hola Lili, buenas tardes, ¿cómo estás? Una gran amiga, por cierto. Sí, es una experiencia bastante agradable, Miguel Ángel, de verdad es algo muy, muy interesante. Y ponencias de muy alto nivel, he de ser honesto. Pues sí, son parte, y ayer lo platicaba con Álvaro, ¿no? Que le mandé el póster precisamente de quién iba a ser el ponente hoy. Me Sí. decía, wow, qué ponentes tan impresionantes. Luego, es que son los ponentes que traigo al simposio en octubre, entonces. Fantástico. Oye, por cierto, aprovechando un poquito la oportunidad, no sé si tú ubiques a Pablo Cataneo, nos pregunta, ¿cómo puedo invitar a médicos de mi hospital? A las jornadas. Supongo que a Pablo, si puedes hacernos el favor de abrir tu micrófono. Sí, correcto. Aprovechamos el espacio. Sí, a estas presentaciones, Miguel Ángel. Ah, ok. Mira, estoy tratando de mantener, lo quise hacer igual que ustedes, Sí, que dar el link del chat para que todos los que quisieran se fueran agregando. Pero la verdad es que de repente, digo, si así el grupo lo tengo un poquito controladito, un poquito, sí, entonces, todos, por ejemplo, los que me preguntaban en la mañana o hasta hace 15 minutos, es que quiero entrar a la charla del doctor Geraldo, a ver, espérame, dame mándame un mensaje por WhatsApp, yo te agrego y me das tus datos, o sea, le empiezo a avanzar en cuanto a la información que se requiere para poder expedir su documento. Pues así ya los es. agrego yo al grupo y no sabes qué es que ahora quiero meter a otros más. Ok, dame a mí los contactos, yo los voy agregando, voy haciendo mi Claro. banco de datos y yo los voy agregando. Digo, empecé con la charla del doctor Everardo, empecé con 90, entonces ahorita llevo 136. Ok, Entonces, vamos a seguir agregando, no es porque ya se hizo un grupo y con eso nos vamos a quedar, no. Yo les digo que al finalizar de cada sesión, puedes invita a los que quieras. Digo, aquí es la perfecto. cuestión sumarse, no restarnos. Así De es. hecho, 12 salieron, pero después me vuelven a pedir que el reingreso, pero fue porque Ajá, cambiaron de número de teléfono sí, o número o de aparato o alguna cuestión por ahí. claro. Pero que Ok, me manden un mensaje con toda confianza y los agregamos al grupo. Ahí, de hecho, me es más fácil, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita de la primera lista tenía 72, ahorita quiero ver la segunda. sí. Ya les pido, a ver, de los que no tengo datos de estos, necesito correo y ya empezamos a generar sus documentos. Entonces, Fantástico, muy bien, entonces Pablo, ahí tienes la información para que tú puedas hacer llegar la invitación a las personas, a los médicos que nos haces referencia. digo, ya es fácil, ¿no? Pero digo, si Pablo está aquí es porque está en el grupo. Si está en el Así grupo, es. pues, podemos meter a los que sean sin mayor problema. Digo, la otra semana tenemos al doctor Edgar Díaz Soto. Y después Edgar Díaz Soto, digo, algunos lo han visto en televisión, por ahí trabajó en la serie de los doctores. Y el domingo tenemos al maestro Héctor Estrada, que ustedes lo deben conocer porque es de Guadalajara, Así ¿no? es. Perfecto, muy bien. Algo más que quieran, chicos, aprovechando que estamos 43, algo más que quieran preguntar, saber. Yo comuniqué a alguien, pero no estoy muy segura si te llegó, se llama Carolina. Le mandé tu teléfono y espero que haya llegado porque le dije que estaban muy interesantes las pláticas. Espérame, déjame ver de una vez y te respondo. Nada, ya me cabe. No, no la tenemos. Ok, le vuelvo a insistir porque le interesaban las pláticas.
Sí, Si de le hecho, insistes, le vuelvo a mandar tu teléfono. los doctores que me hablaron en la mañana o me mandaron mensaje por Facebook que querían ingresar porque el doctor Illesca los invitó, ya los incluí en el grupo, de hecho ya están ahí. ¿Vale? Hola, yo soy Liliana Benavides. Me imagino que es a la que saludó a Vic hace rato. No sé. Una preguntota, me quedó la duda si el grupo del que están hablando es el de medicina prehospitalaria o es otro grupo. Porque yo no he mandado mis datos, creo. Ok, un favor, te lo voy a pedir en el chat, agrégame tu nombre completo, profesión y correo electrónico, ¿vale? Y ahorita te agrego en el grupo. Mira, aquí la cuestión es que somos dos grupos que estamos trabajando en sinergia. Digo, aunque cada uno lo hizo de manera independiente, al final del día nos unimos. Digo, al final del día nos unimos porque por ahí el rector, licenciado Álvaro, nos ofreció su plataforma para que pudiéramos tener esta charla por cerca de, no 40 minutos, que es lo que ofrece Zoom. Ujú. Entonces, ahí el rector nos hizo favor de, o está haciendo favor de compartir nuestros carteles en la página de Todos México, y nosotros como Centro Estatal de Evaluación de Atención Prehospitalaria tenemos otra página, o otro grupo en WhatsApp. ¿Vale? Entonces es otro grupo, ¿verdad, Vic? Sí, te comento, Miguel Ángel, Liliana Benavides es gente de Michoacán, de hecho es alumna de mi sexta generación de acá de paramédicos, y si gustas yo te hago llegar los datos, Miguel Ángel, para que me hagas favor de integrarla a tu grupo, okay. Uh-huh. Que es la gente a la que yo he estado derivando el link cuando iniciamos. Uh-huh. Por eso les ha llegado el material a ellos, Miguel Ángel. Sí, va, sin problema. ¿Vale? Perfecto. Sí. ¿Solucionado, Lili? Gracias. No, pues más bien me generaba dudas si era el mismo, si era otro o qué onda. Así es, sí, son dos grupos que finalmente, al final del día, por lo que veo, nos estamos uniendo y eso está genial. Sí, está padrísimo. Uh-huh. No, y espérame, Lili, que por ahí a mí me conflictuaba porque por ahí me paniqué porque tengo clase el 29, da clase el doctor Edgar. Ok. Que va a hablar sobre equipo de protección personal. Y yo tengo una clase precisamente que yo voy a dar como ponente el 30 con el Centro Universitario DIPA, exactamente. Entonces por ahí se me cruzaron unos cables y dije, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo presento? Pero no, ya me di cuenta que una es miércoles y la otra es jueves. Entonces, exacto. Entonces te das cuenta que la gente que está en uno y está en otro grupo, pues puede tomar 2 charlas, ya no una, sino ya puede tomar 2. Y esto, pues al final del día, la red sigue creciendo y creciendo y creciendo. Que los únicos beneficiados, pues van a ser los pacientes. Así es. Miguel Ángel, si me permites, el chascarrillo decía mi abuelo, hijo, tú eres chile de todos los moles. Y sí, de alguna manera sí, ¿verdad? Sí, es correcto. Bueno, no, pero lo decían, ¿no? Y también lo dice alguien por ahí, ¿no? Que Canil de la Calle es prioridad de tu casa, pero no. ¿Te dices cuenta que hace ratito, pues aquí está mi hijo, de hecho, ahorita viene por acá y termina ahorita mi intervención como docente e inicia la de padre, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Qué bueno que podamos compartir estas dos experiencias porque sí es una situación complicada para todos. Siguen uniéndose, Miguel Ángel, siguen uniéndose. Sí. Ya vi que nos quieren echar un montón. Adelante. Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Fernanda Neira. Tengo una pregunta. Tengo un problema para recibir las constancias a las ponencias que he asistido y no sé cómo solucionar eso, porque me dicen que ya fueron enviadas, pero no me llegan al correo.
Entonces quería saber si me podrían ayudar con eso. Bueno, a ver, primer punto, bueno, buenas tardes, Fer. ¿De qué constancia estamos hablando? Fer, De la constancia de las guías de BLS para adultos y de la ponencia que realizaron sobre el COVID-19. No me han llegado las constancias. No me salen registradas en el correo, entonces no sé si es porque puse mal el correo o están rebotando los correos, pero no me han llegado. espérame tantito, déjame ver si aprendí o no aprendí. Espérame, Fer, voy a aprovechar de una vez porque si no... Miguel Ángel, ¿sigo dando acceso a la presentación o ya no? No, ya no, ya estamos cerrando. Ok. Sí, es que ya se enteraron que estamos haciendo las bambalinas aquí. A ver, Vic, ayúdame. Sí. Quiero subir una presentación, pero no me deja. Ok, cámbiate la presentación. Ahí donde estás, cámbiate la presentación nada más. Cámbiate al PowerPoint. Ahí. Y ya nada más, exacto. Ya está, ahí está. ¿Ahí está? Sí, le estoy viendo. Ok, ahí Fer, te darás cuenta, ya las constancias ya quedaron, ya están así, ya se empezaron a difundir. ¿Vale? Si no te ha llegado, no te desesperes, por favorcito. En breve te estará llegando, pero la constancia, la de nosotros en cuanto el SAR y COVID-19 ya está, vienen foliadas, vienen firmadas, vienen fechadas y viene todo bonito. ¿Vale, Fer? Ok, muchas gracias. Y una consulta, ¿a quién le podría pedir información referente a la constancia de la ponencia sobre guías de soporte vital básico? Porque me dieron un contacto, pero yo les escribí, pero la última vez que se habían conectado fue el 7 de este mes. Y a mi compañera ya le llegó la constancia de esa ponencia, pero a mí no me han llegado. Bueno, vamos a canalizar tu inquietud, Fer, y esperemos que en breve ya se te esté respondiendo y enviando la documentación correspondiente. ¿Te parece? Claro, gracias, muy amable. No tienes por qué. Pues si no tenemos nada más pendiente, Miguel Ángel, si gustas, comenzamos a cerrar la sala virtual. Sí, por favorcito, yo nada más me voy a quedar sacando mi listado y listo, Vic. Va que va, perfecto. Bueno, pues con esto damos por concluidos los trabajos del día de hoy. Muchas gracias a quienes permanecieron durante toda la ponencia. Gracias y estamos en contacto. Nos vemos en la próxima. Gracias a todos. Un abrazo. Creo que Hasta se luego. quedaron dos preguntas, chicos. Vic, Sí, Lili, dime. creo que se quedaron dos preguntas. Había una de una persona, Felipe, y de Vianey García. Hablan justo de eso, de las constancias. De las mías, no te preocupes, Lili, ya de las mías, te digo, en el transcurso de hoy a mañana ya tienen que estar entregadas. En todo caso, todos los que tengan pendientes alguna situación de este tipo, pónganse en contacto y tengan alguna observación, pónganse en contacto con quien les hizo llegar el link y háganle saber sus dudas y situaciones para agilizar los canales de comunicación, si me lo permites, Miguel Ángel, ¿te parece bien? Sí, por favor, gracias. Perfecto, muchas gracias y pues nos vemos la próxima. Hasta luego. Gracias, chao.